Cuarta aliyá. Génesis, Bereshit, capítulo 19, a partir del versículo 21. Génesis, capítulo 19, versículo 26. Pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. El ángel había dicho claramente en el versículo 17 que no miraran para atrás para ver la destrucción de Sedom y las demás ciudades del valle. Qué importante es hacer caso a los detalles de los mandatos del Eterno. Yeshua dijo que nos acordáramos de la mujer de Lot. Lucas, Gilel, capítulo 17, versículo 32. Acordaos de la mujer de Lot. Sin embargo, a Abraham se le permitió contemplar esta destrucción. Génesis, Bereshit, capítulo 19, versículo 27. Y Abraham se levantó muy de mañana y fue al sitio donde había estado delante de Hashem. La Torá presenta a Abraham como el que se levanta por la mañana para orar, a Yitzhak como el que ora por la tarde. Génesis, Bereshit, capítulo 24, versículo 63. Y Jacob como el que ora por la noche. Génesis, Bereshit, capítulo 32, versículo 24. De esta manera hay 3 momentos para los sacrificios en el templo: mañana, tarde y noche. En cada uno de esos sacrificios había oraciones. Lucas, Gilel, capítulo 1, versículo 10. Así que la oración de la mañana, Shaharit, fue instituida por nuestro padre Abraham. La oración de la tarde, Minja, fue instituida por nuestro padre Yitzhak. Y la oración de la noche, Arbit, fue instituida por nuestro padre Jacob. Salmo, Tehil, capítulo 55, versículo 17. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Génesis, Bereshit, capítulo 19, versículo 31. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotras según la costumbre de toda la tierra. Según el Midrash, ellas pensaban que ya no quedaban hombres en la tierra como en el diluvio y tenían el buen deseo de preservar la raza humana. Sus acciones eran malas, pero sus motivos eran buenos, y por eso sus descendientes son bendecidos por el Eterno a pesar de su pecado. Génesis, Bereshit, capítulo 19, versículo 37. Y la mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab. Él es el padre de los moabitas hasta hoy. Y en cuanto a la menor, también ella dio a luz un hijo y lo llamó Ben-Amí. Es el padre de los amonitas hasta hoy. La mayor no tenía vergüenza de lo que había hecho con su padre y llamó a su hijo del padre. La menor era más discreta y llamó a su hijo, hijo de mi pueblo. Más adelante, cuando los hijos de Israel iban a entrar en la tierra prometida, recibieron la orden de no maltratar a los 2 pueblos, Moab y Amón. Sin embargo, hay una pequeña diferencia en el trato. Deuteronomio Devarim, capítulo 2, versículo 9 al 19. Entonces Hashem me dijo: no molestes a Moab, ni los provoques a la guerra, y cuando llegues frente a los hijos de Amón, no los molestes ni los provoques. La prohibición en cuanto a Amón es más severa que la de Moab. Tenían el derecho de provocar a Moab, pero no hasta una guerra, pero a Amón no podían provocar de ninguna manera. Bereshit, Génesis, capítulo 20, versículo 1. Y Abraham partió de allí. Como Abraham se dedicaba a atender a los viajeros en el desierto, dándoles comida y cobijo para así poder hablarles del Eterno, tuvo que salir de la región de Sedom, porque ya nadie pasaba por allí. Cuenta el Midrash. Los rumores del incesto de Lot también afectaron por ser su pariente
y ya no querían estar cerca de allí. Génesis, Bereshit, capítulo 20, versículo 2. Y Abraham dijo de Sara su mujer: es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. En 3 meses Sara había rejuvenecido de tal manera que fue muy atractiva a pesar de sus 89 años de edad. El rey filisteo la secuestra para casarse con ella. Esto constituye un ataque muy grave contra la promesa del hijo que iba a nacer al año siguiente. Pero el Eterno interviene y arregla la situación. Bereshit, Génesis, capítulo 20, versículo 7. Ahora pues, devuelve la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti y vivirás. Mas si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Abraham es llamado profeta, en hebreo Naví. Es la primera vez que esta palabra aparece en las Escrituras. Este momento en la vida de Abraham está referido en el Salmo Tehil, capítulo 105, versículo 15. No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. En este texto vemos que una de las tareas más importantes de un profeta es la intercesión por los necesitados. Abraham tenía que orar por un pueblo y un rey que había secuestrado a su esposa. Y cuando oró por los gentiles, el Eterno sanó a su esposa. Job, capítulo 42, versículo 10. Y Hashem restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos, y Hashem aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Génesis, Bereshit, capítulo 21, versículo 2. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Cuando el Eterno promete algo, lo cumple. Si esperas en Él, nunca serás decepcionado. Salmo Tehil, capítulo 25, versículo 3. Amén y amén.